Pruébame y escudriñame a la luz de tu santidad, con esa verdad que no cambia. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias para adorar al Señor juntos ahora por medio del estudio de su palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 y comenzar nuestra lectura en el versículo 8. Como creo que sabéis, estamos estudiando esta carta y de manera concreta este capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo especial en la Escritura, ¿verdad? Lleno de hombres y mujeres que vivieron por fe. Un capítulo que algunos llaman el capítulo de los héroes de la fe, o el salón de la fama de los héroes de la fe. Yo, y es una preferencia, pero me gusta llamarlo como precisamente lo llama el autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, una gran nube de testigos. Testigos de la obra de Dios en la historia, por la historia. Testigos de lo que significa vivir por fe. Vivir, como veíamos en el versículo 1, vivir con la certeza de lo que se espera. Vivir con la convicción de lo que no se ve. Y eso es precisamente lo que vimos en los primeros 3 versículos. Vimos ahí las características de la fe auténtica, esa certeza profunda, esa convicción poderosa. También en el versículo 2, esa certificación de Dios, esa aprobación de Dios, de estos que vivieron de esa manera por fe, y también esa confianza permanente que vemos en el versículo 3, de los que confiaron en Dios de principio a fin. Es decir, confiaron en Dios desde las primeras palabras que Dios dijo y las primeras cosas que Dios hizo, hasta las últimas que dijo que hará, creer y tener fe en Dios de manera permanente. Ahora estamos ya estudiando a los protagonistas de la fe. Después de ver a las propiedades de la fe, estamos estudiando los protagonistas de la fe. Y vamos hoy a poner nuestra mirada en Abraham y en su familia. Así que leemos Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice así: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aun pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos,
de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. La vida del creyente es radicalmente diferente a la vida del que no cree, porque vivir por fe es muy diferente a vivir por vista. La mayoría de las personas, de hecho, viven en base a lo que pueden ver. Pero los creyentes vivimos, como Pablo dice cuando escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, no poniendo nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vivimos por fe. Nunca hemos visto a Dios. No hemos visto a Jesús. No hemos visto el cielo ni el infierno. Y no hemos conocido a ninguno de los protagonistas de este capítulo 11 de Hebreos, ni hemos visto a ninguno de los autores bíblicos. Pero vivimos por fe, con la certeza de lo que esperamos y con la convicción de lo que no vemos. No necesitamos ver lo que Dios nos promete porque creemos en un Dios fiel. No necesitamos cuestionar lo que Dios afirma porque creemos en un Dios que no puede mentir. Un Dios perfectamente sabio y perfectamente soberano, que no necesita recibir consejo, que no necesita recibir instrucción. Y creemos en Cristo Jesús, aquel que vino para mostrarnos al Padre, aquel que es la demostración del incomparable amor de Dios, aquel que es la demostración de la incuestionable fidelidad de Dios. Y vemos el ejemplo de cómo vivieron los protagonistas de la fe. Y por medio de ellos entendemos, como vimos el domingo pasado, la esencia de la fe. La fe es adoración. Es la fe de quienes reconocen la dignidad de Dios, que Él es digno de todo lo mejor y vive de esta manera. Vimos que la fe es también integridad. La integridad de los que reconocen que Dios es íntegro, que Dios es perfecto, que Dios siempre cumple lo que dice. La fe es también reverencia. Lo veíamos por medio de esos tres ejemplos. Abel, la fe es adoración. Enoc, la fe es integridad. Noé, la fe es reverencia. Quien cuando recibió la advertencia de Dios con respecto a cosas futuras, con temor hizo todo lo que Dios le mandó. E incluso proclamó la justicia de Dios, que lo que iba a venir, el diluvio, el juicio de Dios sobre los pecadores, era lo justo. Y que Dios estaba dando una oportunidad de salvación. La fe es reverencia. Es tratar a Dios como quien es verdaderamente. Así que estos ejemplos nos ayudan a entender la naturaleza de la fe. Pero estos ejemplos, como vamos a ver hoy, también nos ayudan a vivir por fe. Eso es lo que el autor va a enfatizar ahora al hablarnos de Abraham, Isaac y Jacob, incluso hasta José. Es interesante ahora el periodo cronológico que el autor va a señalar entre los versículos 8 y 22. Es lo que en la Biblia se nos narra desde Génesis 12 hasta Génesis 50, y es los comienzos de la nación de Israel.
Y por medio de estos ejemplos vamos a entender qué es vivir por fe. No solo entender la fe, sino observar cómo vivieron los que tenían fe en Dios. Porque como dice el profesor del Nuevo Testamento, Douglas Moo, la fe debe marcar cada etapa de nuestro peregrinaje. No creemos una vez y luego nos olvidamos de ello. Debemos renovar la fe cada día de nuestras vidas. Siempre debemos ser, sobre todas las cosas, creyentes. Bueno, es lo que vemos precisamente en el pasaje que vamos a estudiar. En este pasaje vemos 3 marcas evidentes en los que vivieron por fe. 3 marcas evidentes en los que viven por fe, marcas que definen a los que viven por fe y que nos van a motivar a nosotros a seguir viviendo por fe. Y en este punto es importante recordar cuál es la intención del autor a los hebreos al presentar a toda esta nube de testigos. Y eso es un punto importante. Está presentando testigos, como si en un juicio él quisiera dar solidez a lo que está argumentando, y presenta testigo tras testigo tras testigo. Incluso llega un momento que dice, y podría seguir hablando de este y de aquel otro. El caso es que estos son testigos ¿de qué? De personas que perseveraron en fe. Como dice en el capítulo 10 y versículo 23, esta exhortación: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. El autor lo está diciendo a creyentes que estaban sufriendo persecución por causa de seguir a Cristo, a algunos creyentes que estaban dudando y que estaban pensando en volver atrás a la tradición de una religión que había sido distorsionada para predicar una salvación por las obras. Y es ahí donde el autor les exhorta a mantenerse firmes. Versículo 35, a no desechar su confianza que tiene recompensa. Y luego les recuerda en el versículo 38 del capítulo 10, este gran pasaje del Antiguo Testamento que es como un lema en toda la Escritura: mi justo vivirá por la fe. Eso es lo que caracteriza a los que son de Dios, a los que son del pueblo de Dios, viven por fe. Por eso el autor, antes de empezar con esta gran nube de testigos, les dice en el versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y aquí os voy a poner los ejemplos. En esta sección que hemos leído, entonces, el autor presenta 3 marcas evidentes de los que viven por fe. Es un pasaje amplio, así que lo vamos a estudiar en 3 partes. Vamos a ver en este domingo y los próximos 2 domingos cada una de estas marcas evidentes en los que viven por fe. Vamos a comenzar viendo que en el versículo 8 al 12 tenemos la primera marca, y es obediencia a la palabra de Dios. Los versículos del 8 al 12, la primera marca evidente de los que viven por fe es obediencia a la palabra de Dios. Luego en los versículos del 13 al 16 veremos que la segunda marca es complacencia en los planes de Dios. Los que viven por fe se complacen en los planes de Dios. Y luego veremos en los versículos del 17 al 22, esta tercera marca, que es consistencia con la providencia de Dios. Los que viven por fe son consistentes con la providencia de Dios. Así que el autor, después de haber mencionado a 3 ejemplos previos al diluvio, ahora dirige la atención de sus lectores hacia el ejemplo de Abraham y los coherederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y este pasaje gira en torno, de hecho, a la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa que era una tierra prometida y una nación para esa tierra prometida. Una nación que iba a venir de él iba a ser el padre de esa nación. Uno que no podía tener hijos.
Así que en la primera parte de esta sección, el autor va a resaltar la obediencia de Abraham, la obediencia a la palabra de Dios. Y esto es fundamental, hermanos y hermanas, porque el autor nos muestra aquí la conexión crucial entre la fe y la obediencia. La fe bíblica no puede ser separada de la obediencia a la palabra de Dios. Es la primera marca evidente de los que viven por fe, la obediencia a la palabra de Dios. Por tanto, en estos versículos que van del 8 al 12, podemos observar 3 características de la obediencia de los que viven por fe. Es lo que vamos a ver en esta mañana. 3 características de los que viven, de la obediencia de los que viven por fe. Veremos cómo es la verdadera obediencia, la obediencia de los que creen en lo que no se ve. Así que en este pasaje, hermanos, tenemos un excelente ejemplo de la obediencia de los que viven por fe. Un ejemplo que nos ayudará a examinar nuestra propia obediencia. De la misma manera que cantamos, pruébame y examíname a la luz de tu santidad. Este texto nos sirve para probarnos y examinarnos. Es un ejemplo real, no es un ejemplo ficticio, ni es un ejemplo sobrenatural, es un ejemplo de personas reales que nos va a estimular a nosotros a una obediencia sincera. Entonces, ¿cuál es la primera característica de la obediencia de los que viven por fe? La encontramos en el versículo 8 y es una obediencia inmediata. Una obediencia inmediata. Fijaos en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El autor nos dice que Abraham obedeció al ser llamado, siendo llamado, obedeció. Y lo que esa expresión al ser llamado apunta es a una obediencia inmediata. Como si dijéramos, Abraham, tan pronto como estuvo preparado, salió. Dios le llamó, preparó todo y salió. Es lo que este pasaje nos está diciendo, es lo que el autor quiere resaltar aquí. Abraham salió sin dudar, como un buen siervo haría para con su Señor cuando le llama para hacer algo. Pero lo importante aquí, lo que nos llama la atención es quién era Abraham cuando Dios le llamó. Josué, capítulo 24, versículo 2, nos dice que Josué mismo le recordó al pueblo quién era Abraham antes de que Dios le llamara. Josué 24, 2, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Esto es importante porque uno puede cometer el error de pensar que Abraham era un creyente viviendo en una ciudad pagana, en un país pagano. Pero no es así. Abraham, hasta que Dios le llamó, era un hombre que servía a dioses paganos. Era un pagano. Y si Dios no le hubiera llamado, nunca habría dejado su vida de pagano. Por eso este pasaje nos está apuntando a la iniciativa de Dios con Abraham. Al ser llamado, Dios le llamó. Porque esta es la realidad de la fuente de la fe. La fe no es algo que el ser humano tiene, la fe en Dios, obviamente. El ser humano vive por fe, ya lo recordamos hace 15 días. Uno va al médico y el médico le dice, tómate esto, y lo toma por fe. Y se cree que ese medicamento le va a ayudar. Y con eso muchas otras cosas. Pero el ser humano, por causa del pecado, no vive creyendo en Dios, vive de espaldas a Dios. Y Abraham, que es considerado el padre de la fe por el pueblo, la nación de Israel, y que Pablo lo reafirma, es el ejemplo
de fe por excelencia que le dio a Dios y le fue contado por justicia, fue justificado no por sus obras, sino por su fe. Pero esta es una fe que Dios le dio. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Como también Pablo dice a los filipenses, cuando les recuerda en Filipenses capítulo 1 y versículo 29, que no solo se les ha concedido creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y esto es lo que el pasaje también está afirmando. Se nos ha concedido creer. Y de la misma manera, Pedro comienza su segunda carta dirigiéndose a los que han recibido una fe como la nuestra. Es el don de Dios, es lo que Dios nos ha concedido creer, es lo que hemos recibido. Y esto lo vemos con Abraham. Al ser llamado, Dios le llamó y le sacó de donde estaba. Y esa fe que Dios le dio a Abraham es la que le hizo obedecer de manera inmediata, sin cuestionar a Dios. Y notad lo que el autor nos dice para que veamos esta inmediatez de Abraham, saliendo para un lugar que había recibido como herencia sin saber a dónde iba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Abraham no necesitaba tener toda la información. De hecho, lo que leemos en Génesis 12, versículo 1, es que Dios le llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Eso fue suficiente. No es que Abraham salió de donde estaba de una manera negligente, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. No, era muy consciente de lo que estaba haciendo. Y no necesitaba saberlo todo, pero sabía que lo que estaba haciendo es obedecer a Dios, al Dios verdadero. Porque Dios le abrió los ojos para ver a los dioses falsos en los cuales había creído y ahora conocía al Dios verdadero. Y si el Dios verdadero te dice, sal y deja todo atrás, sales y dejas todo atrás. Abraham no cuestionó la palabra de Dios. Abraham no demandó garantías. La única garantía que él tenía y no necesitaba nada más es Dios. Es que Dios le estaba llamando. Obedeció por fe. Esto es interesante porque nosotros no obedecemos a cualquier persona que se cruza con nosotros por la calle y nos dice: oye, haz esto. ¿Verdad? ¿Tú quién eres? Nosotros igual vamos conduciendo nuestro coche y hay alguien haciendo autostop. Y no nos paramos porque está haciendo autostop. Si queremos nos paramos y le hacemos el favor de llevar. Pero si en vez de uno que está haciendo autostop es un policía que te está mandando parar, paras inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ahí hay una autoridad. Y esto es lo que pasa con los que viven por fe. Dios es Dios. Es nuestra autoridad y obedecemos. Abraham no se demoró en obedecer, porque demorarse en obedecer es desobediencia. Fijaos cómo lo explica el pastor Paul David Tripp. Él dice: la dilación es la desobediencia vestida con smoking. Eso es la dilación. Y sigue diciendo este pastor: la dilación da lugar a que te rebeles contra la autoridad de Dios al mismo tiempo que te dices a ti mismo que tienes toda la intención de obedecer. Al actuar de este modo, aquietas tu conciencia cuando en realidad lo que ésta necesita es ser agitada. La obediencia de los que viven por fe es inmediata. Como cuando Jesús caminaba por una playa de Galilea y vio a Simón y Andrés y les dijo: seguidme. ¿Qué hicieron ellos? Dejando al instante las redes, les siguieron.
La obediencia de los que viven por fe no se demora en hacer la voluntad de Dios, ni pone excusas. No era obediencia cuando mi madre me mandaba a hacer la cama por la mañana y yo la hacía un poco, más o menos, por la noche antes de acostarme. Y no solo hacía eso, sino que en mi mente pensaba, si soy yo el que duerme en la cama, ¿qué más da? Así somos con Dios a veces. Cuando Dios nos manda a hacer algo, si nosotros decidimos cuándo hacerlo, ya no es obediencia. Y ya no es fe. La dilación en la obediencia es desobediencia. Es cuestionar a quien nos está llamando. Es menospreciar la autoridad de quien nos está llamando. ¿Cómo obedeces a Dios? ¿Cómo tratas su palabra? ¿Obedeces de manera inmediata? Esto no implica una obediencia perfecta, pero implica que cuando conocemos la voluntad de Dios en algo, lo hacemos, no dudamos, no presentamos delante de Dios nuestras excusas o nuestros argumentos. La obediencia de los que viven por fe no cuestiona la palabra de Dios. Podrás cuestionar a otras autoridades en tu vida y de hecho, tristemente, este es un país en el que cuestionar a las autoridades es un deporte, es un hobby. Todo el mundo lo hace y tristemente a veces los creyentes caemos en eso, cuando a lo que somos llamados a orar por ellos y a clamar que Dios les dé sabiduría y sobre todo que Dios les muestre misericordia. Pero es Dios, no es cualquier autoridad, es Dios. Y los que viven por fe no cuestionan la palabra de Dios ni dudan de los propósitos de Dios. Porque esto es lo que vemos con Abraham. No solo que salió inmediatamente, sino todo lo que dejó toda su vida atrás. Pero ¿no es esa una imagen clara de la vida del creyente? Que cuando conoce a Dios, deja todo atrás y su vida ahora es ese peregrinaje con las promesas de Dios delante, esperando a que Dios cumpla sus promesas en el tiempo que Él ha determinado. Eso es nuestra vida. Y la obediencia de los que viven por fe no solo no cuestiona la palabra de Dios ni duda de sus propósitos, sino que no desea otra cosa. El que vive por fe no desea otra cosa en su vida que hacer la voluntad de Dios. Porque como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. ¿Tienes fe? ¿Te consideras una persona que vive por fe y no por vista? Este pasaje y realmente el argumento del autor aquí en el capítulo 11 de Hebreos es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya lo vimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como la conexión entre la fe y la obediencia es tan estrecha, podemos afirmar que sin obediencia es imposible agradar a Dios. En un sentido son la misma cosa. La fe es la naturaleza y la obediencia es la acción. La fe es la esencia, lo que Dios nos ha dado, esta nueva criatura que somos en Cristo, este nuevo deseo de ahora sí hacer la voluntad de Dios y vivir para agradarle a Él, y la obediencia es cómo manifestamos esa fe. Así que la primera característica de la obediencia a la palabra de Dios es una obediencia inmediata. La segunda característica es una obediencia paciente. Una obediencia paciente, y lo vemos en los versículos del 9 al 10. Dice así Hebreos 11:9: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La segunda característica de la obediencia de los que viven por fe es que es una obediencia paciente. Y lo primero que nos encontramos en el versículo 9 es una gran paradoja. Fijaos, el autor nos dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra que se le había prometido. Interesante, ¿verdad? Qué extraño esto, ser extranjero en tu propia nación. Uno puede sentirse extranjero cuando está viviendo en otra nación. Algunos de vosotros sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Pero sentirte extranjero en tu propia nación. Bueno, ¿qué es lo que sucedió con Abraham? Abraham recibió una promesa que no solo era esta tierra prometida, sino que era una nación, una familia. El plan de Dios, en extensión, involucraba que Abraham iba a vivir toda su vida en la tierra prometida como un extraño. ¿Por qué esto no fue un problema para Abraham? Porque versículo 10 esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto nos muestra también una realidad de la vida de cada creyente. El hecho de vivir viendo promesas que aún no se han cumplido. Pero eso no quiere decir que las promesas de Dios no se vayan a cumplir, ni quiere decir que las promesas de Dios se contradicen o se anulan entre sí. A lo único que apunta a esto es a lo que Isaías nos dice en el capítulo 55, Dios mismo lo dice, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos quiere decir Dios en ese pasaje? ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí el autor? Que Dios tiene sus planes y se cumplen de acuerdo a sus tiempos. Y eso no tiene que afectar para nada en nuestra obediencia. Fijaos, la vida del creyente es la paradoja de disfrutar de un gozo profundo, aun cuando a menudo estamos en pruebas. La vida del creyente se caracteriza por disfrutar de bendiciones celestiales y eternas, aun cuando a veces somos perseguidos por nuestra fe. La vida del creyente es esta paradoja de ser nativos y extranjeros a la vez, de ser terrestres y extraterrestres, si me permitís, de ser peregrinos. Fijaos cómo el Señor Jesús mismo lo expresó en su oración en Juan capítulo 17. Allí Jesús ora por sus discípulos, no solo por los que estaban con Él, sino por los que habían de creer en Él por medio del testimonio de la palabra de estos, de los que estaban con Él. Esto nos lleva hasta nosotros. Y si recordáis, una de las cosas que Jesús le pide al Padre es, capítulo 17 de Juan, versículo 15, no te ruego que los saques del mundo. ¿Verdad? Recordamos esto. Sin embargo, llegamos al versículo 24 y hay otra petición de Jesús. Mirad, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Aquí está el ejemplo, no es una contradicción, son los tiempos de Dios. Jesús no quiere que seamos sacados del mundo aún, pero Jesús quiere que estemos para siempre con Él, que estemos donde Él está. No hay contradicción en esto, aunque ahora mismo los creyentes no estamos donde Cristo está, ¿verdad? Pero no importa, es una promesa que se va a cumplir. Como la petición de Jesús de que Dios nos guarde del maligno mientras estamos en este mundo. Como creyentes, nuestra vida es un peregrinaje, no es una excursión. No estamos aquí para hacer una excursión y pasárnoslo bien, estamos aquí como extranjeros para obedecer a Dios y descansar en sus promesas
y confiar en sus tiempos. Es el contraste del versículo 9 con el versículo 10, volviendo a nuestro pasaje en Hebreos 11. En el 9, el autor enfatiza cómo tanto Abraham como Isaac como Jacob vivieron en tiendas. Y no es que en aquella época se vivía en tiendas, no. Vivir en tiendas en aquella época era también una vida de nómada, como lo sería hoy en día. Hoy usamos las tiendas solo para ir de acampada, ¿verdad? Pero en la gracia de Dios tenemos casas, tenemos pisos donde vivimos. Pero aún estos tres, que el autor los menciona porque fueron los tres que recibieron la promesa. Dios le dio la promesa a Abraham y se la ratificó a Isaac y luego a Jacob. Y ninguno de estos tres vivió en la tierra prometida, sino como extranjeros. Este es el punto del pasaje. Ellos estaban convencidos de que su casa estaba en el futuro, estaba con Dios, era una casa que Dios iba a construir. Así que ellos no necesitaban construirse una casa. De hecho, Abraham, de lo único que fue dueño de la tierra prometida fue de la cueva donde sepultó a su esposa. Esto es para nosotros una enseñanza de que la obediencia es paciente. En ocasiones Dios nos pone en situaciones en las que hemos de esperar. Y en esas ocasiones no debemos dudar. No debemos preguntarnos qué está haciendo Dios. Porque Dios está haciendo lo que Él sabe hacer. Y Él no falta a sus promesas. No se trata de dudar, se trata de esperar. Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esperar significa seguir obedeciendo. Esa es la manera de esperar. No es sentarse a esperar. Es seguir viviendo por fe. Ese es el punto del pasaje. No nos detenemos. No nos paramos a pensar en si debemos obedecer a Dios o no. Simplemente porque su promesa, alguna de sus promesas aún no ha llegado. No nos cuestionamos por qué permite Dios esto, porque sabemos que Él está al control y que Él está obrando. Esta es la ilustración que Santiago utiliza en su carta. En Santiago capítulo 5, una exhortación excelente, una ilustración excelente. Cuando allí en Santiago capítulo 5, versículo 7, Santiago llama a sus lectores a ser pacientes hasta la venida del Señor. Y luego da la ilustración. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Dios no se demora. Dios no se equivoca en sus cálculos. Debemos comprender que cuando nos toca esperar, esperar es parte del plan. Esperar es parte del plan. Y Dios sigue trabajando. Esta es la ilustración. El labrador hace su trabajo, ¿verdad? Es una ilustración sencilla, pero muy clara. Una vez ha hecho su trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esperar. Esperar a que la tierra haga su trabajo. De la misma manera, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es obedecer a Dios, es vivir por fe, es vivir con la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando. Nada nos sucederá en este mundo que esté fuera de la buena voluntad de un Dios soberano. Es una frase que he mencionado varias veces de un pastor que se llama David Platt. Porque me encanta, porque esa es la realidad de la vida del creyente. Todo lo que nos sucede en este mundo no se escapa al plan soberano del buen Dios, de su buena voluntad. Y es lo que vemos en el ejemplo de Abraham. No solo él, también Isaac y Jacob, los tres que habitaron como extranjeros en la tierra prometida, que siguieron viviendo según la promesa que nunca vieron, según la palabra de Dios. Las promesas futuras nos motivan
Pero también nos motiva el hecho de saber que Dios está trabajando, aunque nosotros no lo veamos. Vivimos por fe, no necesitamos verlo. Sabemos que Dios obra por medio de las pruebas. Sabemos que cuando nos toca esperar en algún momento de nuestra vida, Dios sigue obrando. Por eso la clave, como leíamos en Colosenses 3:2, es vivir con la mira puesta en Cristo, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. La clave está en confiar en la palabra de Dios y vivir como ese soldado del que Pablo habla a Timoteo en su segunda carta, que no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esta es la ilustración de quien tiene clara su misión y no va a hacer otras cosas que no son su misión. Así el creyente vive sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios y no enredándose como si su vida fuera una excursión para disfrutar de ciertas cosas. Debemos vivir nuestra vida con la perspectiva correcta, esperando las promesas fieles de Dios, obedeciendo los mandamientos verdaderos de Dios. Como dice Spurgeon, el tiempo es corto, la eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta breve vida a la luz de la eternidad. Obediencia paciente. Dios nos llama a vivir por fe con una obediencia paciente. Pero tenemos una característica más en los versículos 11 y 12. No solo una obediencia inmediata, no solo una obediencia paciente, también una obediencia humilde. Una obediencia humilde. Hebreos 11 y versículo 11. También por la fe Sara recibió fuerza para concebir aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, es una referencia a Abraham obviamente, casi muerto con respecto a esto. De esto también habla Pablo en Romanos capítulo 4, cómo Abraham contempló su propio cuerpo de anciano, reconociendo su incapacidad, pero aún así obedeció a Dios. Y Dios le dio una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Ahora, esto nos lleva a pensar algo interesante aquí. Y por eso este ejemplo creo que es tan bueno para nosotros como creyentes. Porque si leemos el relato de la vida de Abraham y Sara, desde que Dios les prometió un hijo hasta que ese hijo nació, no son realmente un ejemplo de obediencia fiel y perfecta. ¿Recordáis qué sucedió en Génesis capítulo 16? En Génesis 15, Dios ratifica su promesa a Abraham que le va a dar un hijo, de Sara. ¿Qué hacen Abraham y Sara en Génesis 16? Sarai dijo a Abraham, aún era Sarai, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Y otra vez, esto es después de la promesa de Dios a Abraham. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham le dijo, ¿qué estás diciendo, Sara? Esto no es lo que Dios ha dicho. No. Dice, Abraham escuchó la voz de Sarai. Esto era una costumbre pagana, no era algo que Dios había establecido, pero era la manera que algunos siervos que no tenían descendencia, pues tenían una descendencia para dejarles en herencia todo lo que poseían. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es eso obediencia a Dios? Podríamos decir una obediencia arrogante, que en realidad no es obediencia, pero es como decir, vale, Dios me ha dado esta promesa, me ha dicho esto, yo voy a hacerlo de esta otra manera. Eso es lo que Abraham y Sara hicieron en este momento. Entonces, ¿no merecen estar en esta nube de testigos?
Sí, porque no se trata de personas perfectas. No se trata de personas sin mancha. De la misma manera que la vida de fe del creyente no es una vida perfecta y sin mancha, ¿verdad? ¿Cuántos días de esta semana dirías que has vivido por fe y cuántos por vista? Pero el ejemplo nos ayuda porque ellos, después de esto y de ver las consecuencias de su desobediencia, de su arrogancia, se humillaron. Y más Abraham que Sara. Otra vez, si vamos allí al relato de Génesis, podemos confundirnos. Y leemos aquí en Hebreos 11:11 también por la fe Sara misma. Otra vez, no es Sara el ejemplo de fe excelente. De hecho, Sara en un momento incluso se rió de lo que Dios le dijo que iba a hacer. Y Abraham ahí ejerció esa obediencia humilde de decir, no, ya lo hicimos una vez mal, hay que hacer las cosas como Dios nos dice que hagamos las cosas. Y por eso, pasada la edad propicia, fuera de las capacidades humanas, Dios hizo lo que dijo que iba a hacer, demostrándonos que Dios no necesita nuestra obediencia para cumplir sus promesas. No es el punto ese. No es que Dios necesite nuestra obediencia para llevar a cabo sus planes. Nuestra obediencia demuestra nuestra fe humilde, nuestro reconocimiento de que si Dios dice que va a suceder de esta manera, va a ser así. Y si Dios dice que hagamos las cosas de una manera, las hacemos así y no de otra. Esto lo podemos ver una vez más en otra escena de Jesús con sus discípulos. Si me acompañáis por un momento a Lucas capítulo 5, hay una escena aquí interesante que nos sirve de ejemplo de esta obediencia humilde. Esta obediencia humilde que no siempre caracterizó la vida de Abraham y Sara, pero que sí caracterizó su vida cada vez más. Esto es lo que vemos en Abraham y Sara. Y es lo que vemos realmente en nuestras vidas como creyentes. Normalmente, si estamos en la palabra y si nos esforzamos y deseamos hacer la voluntad de Dios, cada vez conocemos más la palabra de Dios, cada vez somos menos orgullosos y confiamos más en Él y hacemos las cosas más como Él nos dice. Y aquí hay una escena hermosa de una obediencia humilde de Pedro. En Lucas capítulo 5, versículo 4, Jesús, después de haber predicado a una multitud desde una barca que había pedido prestada, esa es una barca de Pedro, al terminar le dice a Simón, Lucas 5:4, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, literalmente a tu palabra echaré las redes. ¿Recordáis esta escena? Un milagro, ¿verdad? Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros para que trajeran otra barca y vinieran a ayudarlos. Versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Notad un momento la ilustración. Pedro era el pescador, ¿verdad? Como muchos podríamos decir de Jesús que era experto en madera, no en pesca. El experto era Pedro, pero echó la red no basándose en sus conocimientos y en su experiencia, sino basándose en ¿qué? A tu palabra, porque tú lo pides. Muchas veces nosotros somos no como Pedro, sino como quienes queremos poner nuestra experiencia y nuestro parecer por delante de lo que Dios dice. Y a veces cuando toca evangelizar decimos, no vamos a llamar pecadores a los pecadores porque se van a ofender. Y ahí es donde nosotros, en vez de
a su palabra, hacer lo que nos dice Dios, lo que Cristo nos pide, lo hacemos a nuestra manera, en desobediencia humilde. O cuando una persona está sufriendo y está pasando un momento duro en su vida, un momento de angustia, y decimos, no le voy a soltar ahora un versículo, como estos que parece que van golpeando con la Biblia, porque no es el momento. ¿Cómo? ¿Qué le puede ayudar a un creyente más que la palabra de Dios? ¿Tus palabras humanas? Obediencia humilde. A veces cedemos a la presión social, al pensamiento lógico de los que no creen en Dios, de los que no creen en un Dios que no está limitado por la lógica. Nosotros no vivimos por vista. Lo más lógico para un creyente siempre es creer y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Señor. Apártate de mí, Señor. Eso es lo que Pedro reconoció en ese momento, en esa barca. Que allí estaba Dios. El Dios que puede mandar a los peces que vengan a donde te mandó echarlo. Ese es nuestro Dios. No seamos como el Abraham de Génesis 16, que dijo, está bien, vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho a nuestra manera, por nuestros medios. No, seamos humildes y reconozcamos que Dios y sus pensamientos siempre están por encima de nuestros pensamientos. Es el Dios que siempre ha esperado esto de los suyos. Miqueas, capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios? Eso es lo que Dios nos pide, andar humildemente con Él. Esa es la obediencia de los que viven por fe, una obediencia humilde. No solo que obedece lo que Dios dice, sino que obedece de la manera que Dios dice que debemos obedecer. Así que hemos de comprobar si la humildad es una virtud que crece en nuestras vidas. Porque eso es lo que vemos en el ejemplo de Abraham y Sara. La humildad fue algo que fue creciendo en sus vidas. Y es lo que debería ser en nuestras vidas. De hecho, es algo que nos lleva a gozarnos en ver cómo un mayor conocimiento de Dios, un mayor conocimiento de su palabra, resulta en una mayor obediencia humilde a nuestro Señor. De la manera que lo expresó el pastor puritano John Newton, y si recordáis el pasado de John Newton, fue un pasado terrible. Un hombre que trató con esclavos, que vendió esclavos, maltrató a muchos de ellos. Esa fue su vida antes de Cristo. Y Cristo le salvó y le transformó. Y aún este hombre decía, no soy lo que debo ser, ni lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios, tampoco soy lo que solía ser. Eso es lo que tenemos que ver en nuestras vidas. Ese es el examen que tenemos que hacer todos delante de nuestro Dios. ¿Es nuestra obediencia cada vez más humilde? ¿Obedecemos a Dios con paciencia? ¿Obedecemos a Dios inmediatamente? Este pasaje nos muestra esta relación crucial entre la fe y la obediencia. Una relación entre las acciones de los que viven por fe y las promesas de Dios. Ahí no hay contradicción. Actuamos según sus promesas. Vivimos según su palabra.
Es una relación crucial entre la obediencia y la palabra de Dios. Porque Dios siempre ha sostenido a los suyos con su palabra. Y así es precisamente como comienza esta carta a los hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Con su palabra creó, con su palabra llamó y con su palabra prometió. Y el Hijo confirma la palabra de Dios. Cuando en Juan capítulo 15 el Señor mismo nos dice, Juan capítulo 15 versículo 4, permaneced en mí, que conlleva la idea de esta vida de fe constante, de fe inmediata y paciente y humilde. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego, versículo 10 de Juan 15, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso es que Juan, luego al escribir su carta, su primera carta, dice estas palabras: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo. Aquí, en Hebreos 11, estamos viendo ejemplos imperfectos, son excelentes ejemplos, excelentes testimonios, pero aún más el creyente tiene el ejemplo de Cristo. Por eso el autor luego en el capítulo 12 va a decir, puestos los ojos en Jesús. Cree en Jesús, cristiano, creyente, permanece en Él con obediencia inmediata porque Él lo pide, con obediencia paciente porque Él nos ha enviado a este peregrinaje. Es su plan, es su propósito. Permanece en Él con obediencia humilde porque Él es Señor. Él es el Señor. El día que Dios deje de cumplir sus promesas, el día que Dios deje de tener el poder para cumplir su palabra, y el día que Dios pueda ser acusado de no haber hecho lo que ha dicho, ese día puedes dejar de vivir por fe. Pero ese día nunca llegará. Ese día nunca llegará. El Dios perfecto y que nunca cambia, cumplirá cada una de sus promesas y completará cada obra para la cual envió su palabra y siempre será considerado como fiel. Confía en Él por medio de obedecer su palabra. Señor, te damos gracias por habernos hablado como habíamos pedido, por medio de una de las canciones que cantábamos. Hablar, Señor, para edificarnos, para examinarnos, para fortalecernos en nuestra vida de fe. Oh Señor, haz tú eso por medio de tu palabra. Estos ejemplos que hemos visto, con los que nos podemos identificar, Señor, porque aún tantas veces siendo personas que vivimos por fe, no te hemos obedecido de la manera que deberíamos, no te hemos obedecido con fe. Pero, Señor, te damos gracias porque en tu poder y en tu gracia tú nos sostienes. Y la fe que nos has dado, y la vida que nos has dado, y la obra que has comenzado en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a, con humildad, examinar nuestras vidas de obediencia y vivir por fe, con una obediencia inmediata, paciente y humilde.
y usa nuestras vidas, Señor, como lo quieras tú. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.